Después de haber dado la definición breve de lo que es vida eterna, como también la definición breve y la ilustración de lo que es muerte eterna, ilustrada como infierno, traducida de la palabra Gehenna, y de haber dado otros detalles de los primeros versículos de esta historia narrada por Jesús del rico y Lázaro, vamos a entrar en materia del tema que tenemos esta noche. El tema de hoy es: hay cosas en el infierno que deben estar en la iglesia. Y lo primero que debemos decir es que la iglesia, los salvados, no tenemos absolutamente nada que envidiarle. Nada absolutamente que envidiarle a los que están en castigo eterno. Si fuéramos a decir de envidiar o de desear, podríamos decir y asegurar que los que están en castigo eterno hoy envidiarían a la iglesia y desearían estar en la iglesia. Nosotros no tenemos nada que envidiar, pero sí de esta historia nosotros tenemos mucho que aprender. De este pasaje bíblico hay muchas cosas que aprender antes de partir a la eternidad. Porque de esto se trata. Esta vida es una oportunidad que Dios nos ha dado para que nosotros decidamos con nuestros hechos qué va a ser de nosotros después de la muerte. ¿Qué va a ser nosotros en la eternidad? No tenemos nada que envidiar, pero vamos a aprender algunas cosas. Vamos a leer el versículo 23 de Lucas capítulo 16. Aquí en este verso 23 vemos manifiestas algunas cosas que están en el infierno que hoy debieran abundar en la iglesia. Dice el verso 23: en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La primera palabra que vamos a sacar a relucir es la palabra alzó sus ojos. En el Hades alzó sus ojos. Aquí podemos ver el reconocimiento de su estado miserable que este hombre rico tenía. Un estado miserable en gran manera. Recordemos al salmista cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Casi todo el que levanta los ojos es reconociendo que necesita ayuda. Es reconociendo que está en un estado miserable, en un estado de presión, presionado. Y este hombre allí reconoce, alzando sus ojos, buscando, reconoce el estado miserable en gran manera en que él se encuentra. Hoy en día en la iglesia hay muchos que pecan, hay muchos que le fallan a Dios, hay muchos que violan la palabra de Dios y ni siquiera se sienten miserables. No tienen el reconocimiento personal de su estado miserable en que se encuentran. En el infierno eso está, pero en la iglesia escasea
ese reconocimiento. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados es reconociendo que es pecador. Y todavía en la iglesia hay muchas fallas entre nosotros que a veces no reconocemos que estamos fallando. Nos sentimos bien. Nos sentimos que agradamos a Dios como estamos, aún pecando, fallándole al Señor. Eso es lo primero que podemos ver que allí hay, que en la iglesia se ha estado escaseando. Reconocer el estado miserable cuando tú pecas, cuando tú fallas delante de Dios. Este hombre alzó sus ojos reconociendo que estaba en una situación ya en gran manera miserable. Pero la otra palabra que encontramos aquí en el verso 23 es que él vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio de lejos. La palabra vio, ver, viene de visión. Y este hombre se percató en visión el lugar donde estaba Lázaro. Ese lugar llamado el paraíso de Dios. Él se percató en visión que Lázaro estaba en un lugar de preferencia, en un lugar de gozo, de alegría, de regocijo. Se percató, vio, tuvo la visión de esto. En Joel 2:28, la palabra de Dios nos dice que en los postreros días nuestros ancianos y nuestros jóvenes tendrían sueños y verán visiones. Yo recuerdo que todavía unos años atrás, las visiones de Dios, sea en sueño, sean visiones que la podemos llamar éxtasis, visiones de cualquier forma que fueren, revelaciones, trato de Dios con los hermanos, con los hijos de Dios, con la iglesia. Todavía años atrás eso abundaba en la iglesia, pero ya esto ha desaparecido. Es muy raro escuchar a alguien: tuve una visión. Y este hombre vio de lejos a Lázaro y a Abraham. Se percató del lugar en donde estaban. Tuvo esa visión en el infierno. Lamentablemente, cuando ya es tarde, porque el que se ha muerto y se ha perdido, que ya es hijo de perdición, ya no tiene más oportunidad, ya no tiene más remedio. Y allí abundan estas cosas. Y hoy en la iglesia, que es donde debe abundar y donde deben estar estos dones, estos tratos, estas revelaciones de Dios, escasean. Vamos a leer el verso 24 y dice: entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a hacer un detente aquí, porque en el verso 24 hay muchas cosas que decir. Lo primero que vamos a mencionar es que él dijo, dice el verso 24, gritando dijo. Gritando. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un sinónimo de oración. Gemido, ruego, gritos. Este hombre gritaba. Era alto el gemido, el ruego de este hombre, el grito de este hombre era alto, fuerte, sinónimo de oración. Segunda de Tesalonicenses nos dice para hoy día, capítulo 5, verso 17, oremos o oren sin cesar. No dejen de orar, no desmayen en la oración. La Biblia insiste en esto. Y sin embargo allí, ya en el infierno, es ruego tras ruego, es llanto tras llanto, es grito tras grito. Sinónimo de oración, porque él está orando, él está hablando con Abraham, él está pidiendo.
Y nosotros, que somos llamados a orar, es lo que menos hacemos. Cuando se dice en todas las iglesias, casi en todas, para no generalizar, pero casi en todas, cuando se dice hay un culto de oración, merma la asistencia de los miembros de la iglesia para ir a ese culto de oración. Se ha escaseado la oración. Se ha escaseado. Y Dios nos ha llamado a orar. Oremos sin cesar. Pero también en este verso 24 podemos ver que el grito de este hombre es: Padre Abraham. En esta expresión, Padre Abraham, vemos que este hombre reconoce que es descendiente de fe y de parentesco santo. Este hombre sabe que es hijo de Abraham, del padre de la fe. Aquí lo está reconociendo, y que es de parentesco santo. La Biblia nos dice a nosotros en Juan 1:12 que Cristo vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Mas los que los recibieron, Él les da potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros a veces ni valoramos que somos hijos de Dios. No reconocemos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de andar como hijos de Dios. Nosotros no lo reconocemos, echamos eso a un lado, no le damos el valor necesario. Cristo, enseñando a los discípulos a orar, enseñándonos a nosotros a orar, ¿cuál fue la primera palabra que dijo que había que decir? Él dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. Cristo nos dio ese derecho de ser hijos de Dios, de que Dios sea nuestro Padre. Y debemos de reconocerlo. Debemos de reconocerlo. No nos sintamos desamparados. No estamos solos. Nuestro Padre, Dios, es responsable. Él está con nosotros. Él está contigo, ahí donde tú estás. Y donde quiera que vayamos, en su voluntad, Dios está como Padre responsable que Él es. Alabado sea Dios para siempre. Pero en esta expresión, Padre Abraham, también vemos que este hombre tiene fe. Él tiene la seguridad de que Abraham lo va a escuchar. Él tiene la seguridad de que Abraham lo va a oír. Padre Abraham, porque está seguro de ser oído. Tenía fe en la oración este hombre. Tenía fe en su clamor, aunque ya era tarde. Nosotros como iglesia, cuando oramos a Dios, tenemos que tener fe. Cuando oramos al Señor, tenemos que creer que Él nos está escuchando. El mismo Señor Jesús nos dio esa promesa. Oren lo que quieran. Hasta ahora no han pedido nada. Oren y les será hecho. Mi Padre que está en los cielos le va a recompensar en público si ustedes oran en secreto. Es que hay seguridad de que Dios nos oye. Y el Espíritu Santo aún gime por nosotros con gemidos indecibles. ¿Dudas tú de la oración? ¿Oras tú con la confianza de que Dios es real, de que Él es? De que Él te está escuchando, de que Él está ahí junto a ti en la oración? Pues deja de dudar y ten fe para orar. Padre Abraham estaba seguro de que iba a ser oído. Tú cuando digas Padre en el nombre de Jesús, créelo, que Dios te ha oído. Jesús nos dio un ejemplo ante la tumba de Lázaro. Y fue que Jesús dijo, antes de hacer el milagro de resurrección en Lázaro, Él miró hacia arriba y dijo: gracias, Padre, porque siempre me oye.
Sí, Dios nos oye a nosotros. Dios nos escucha en todo clamor. En este verso 24 también vemos que el clamor de este hombre era: ten misericordia de mí. Aquí podemos ver la necesidad de un arrepentimiento original en Dios. La necesidad de un arrepentimiento original en Dios. ¿Cómo es posible que hoy en día nosotros le fallemos a Dios? Pequemos delante de Dios y ni siquiera sentimos reprensión. Y ni siquiera sentimos la necesidad de arrepentirnos nuevamente. Y mantenemos ese pecado acumulado ahí porque no le hemos pedido perdón a Dios. En el infierno sí. Día y noche piden perdón. Y en la iglesia nos olvidamos que hay que reconciliarse cuando le fallamos a Dios. Nos olvidamos. En el mismo verso 24 también dice: y envía a Lázaro. Aquí este hombre reconoce la favorable condición en que está Lázaro. Aunque usted vea a su hermano, a su compañero de milicia en la fe, aunque usted lo vea en la condición que sea que usted lo vea, óigame, ese hermano está en una condición favorable delante de Dios. Sí, esa es una. La otra es que ir al cielo no es cualquier cosa. Nosotros no vamos para un sitio donde va a haber sufrimiento, tormento, llanto, dolor. No, nosotros vamos para un lugar donde las condiciones son favorables. Debemos de entender eso. El cielo no es cualquier cosa, es una bendición, es lo mejor, es nuestro destino. Pero no solo eso, también este hombre, al decir envía a Lázaro, reconoce la necesidad de vivir comunadamente con su prójimo, algo que él nunca hizo. Él en ningún momento vivió comunadamente con Lázaro. Me imagino yo a este hombre echando a Lázaro de su puerta, mandando a echarlo de allí. Pero ahora él reconoce que debió y debe vivir comunadamente con su prójimo, cuando ya es tarde. Nosotros, para que no se nos haga tarde también, reconozcamos eso ahora. ¿Cómo te llevas tú con tu vecino? ¿Cómo te llevas tú con tu prójimo? ¿Cómo te llevas tú con los hermanos de la iglesia? Vamos a vivir comunadamente ahora. No esperemos ir al infierno, que Dios nos guarde, para entonces quererlo hacer. Es ahora. Ojo, en este verso 24, que el rico nombra a Lázaro, lo llama por su nombre, lo señala por su nombre, él lo conoce, él lo identifica. Este es un detalle que lo quiero tocar porque para muchos, cuando seamos transformados, no nos vamos a conocer. Para muchos, yo no lo creo así. Nos vamos a conocer. Este hombre, aún estando en el infierno y Lázaro en el paraíso, él lo conoció. Reconoció que era Lázaro. Cuando Cristo resucitó, Cristo conoció a los discípulos. Los discípulos conocieron a Jesús. Vamos a ser reconocidos. Eso es un detalle más. Pero en este verso 24 también vemos una palabra y es la punta de tu dedo. Este hombre pidió a Abraham que a Lázaro mojara la punta de su dedo en agua. ¿Qué significa esto? Aquí vemos a este hombre pidiendo una intervención de amor
de su prójimo cuando él no lo hizo. Ahora él está exigiendo lo que él nunca dio, pidiendo intervención de amor. Esa intervención de amor, comunadamente en la iglesia, uno con el otro debe de estar. Intervenga con amor ante su hermano que lo necesita. Intervenga, déjese usar de Dios, levante a ese hermano, fortalézcalo. Debemos intervenir ahora cuando vemos a un hermano caído. Como dicen por ahí, no haga leña del árbol caído. No, interven con ese hermano y levántalo, fortalécelo, ayúdalo. Este hombre además tenía esperanza, porque pedirle a Abraham que a Lázaro mojara su dedo en agua era que tenía esa esperanza de que se le iba a conceder. Tenía la esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Y a veces ponemos nuestra esperanza en otra cosa. A veces ni la tenemos la esperanza como cristianos. Pero allí sí, este rico manifestó tener esperanza de que le dieran lo que pedía. Tal vez basado en su autoridad y poderío que tenía en la tierra, y creía que allí era igual. Pero tenía esa esperanza de que Abraham enviara a Lázaro a refrescarle la lengua. En este mismo verso 24, aquí vemos la palabra mi lengua. Aquí vamos a hacer un detalle especial. Aquí vamos a hacer algo especial. Y yo quiero que usted preste atención. Mi lengua. Vemos que él se queja precisamente del tormento de la lengua. Observe. La lengua, primero, es el órgano principal del habla. El órgano principal del habla es la lengua. Segundo, también es el órgano principal del gusto. El órgano principal del gusto. Me parece a mí que este hombre está sintiendo el tormento precisamente en el instrumento de su cuerpo que él más usó para pecar. En el órgano del cuerpo que él más usó para pecar. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre expresaba palabra contra Lázaro, no lo quería en su puerta. A lo mejor hasta lo maldijo en ocasiones. A lo mejor, viendo la insistencia de Lázaro de estar en su puerta y él no quería, a lo mejor lo maldice. Expresiones con su lengua negativa de maldición. Pero también es el órgano principal del gusto. Y recuerden que este hombre hacía banquetes. Hacía banquetes con esplendidez. Pero estos banquetes, recordemos que Lázaro deseaba las migajas que caían de la mesa. La deseaba. A lo mejor se la negaban, a lo mejor no se la daban. Este hombre pecó con su lengua, tanto negándole un plato de comida a una gente, como también pecó con su lengua hablando en contra de Lázaro y quién sabe si otros más.